A ver, ¿qué otro elemento necesitan para darse cuenta que hay una dictadura que tortura y viola los derechos humanos? Era el número por el que me llamaban en la celda. Me trataban como un número, como una cosa. Pero no somos números, somos historias. Recuerdo que recibí tantos golpes que ya habían golpes que no los sentía en lugares. Cuando sentía que tenía la bolsa aquí en la garganta, destapaban y volvían y bajaban la bolsa. Una de las cosas que recuerdo estando en la celda es escuchar en el piso de arriba cómo torturaban a otras personas. Yo no entendía por qué ellos me llamaban terrorista cuando tenían 16 años. Ahí pensaba que me iban a matar. Me dicen, matamos a este maldito. Hola mi gente, ¿qué tal? Vean cómo Pablo Rossi expone a Nicolás Maduro ante el mundo en La Nación Más sobre su dictadura, sobre la cárcel de mayor tortura que ha habido en los tiempos, el helicoide. Es expuesto por este periodista, uno de los más admirados en Argentina. Pablo Rossi con todo. Vean el video completo. ¿Está Nicolás Maduro realmente acorralado o fortalecido? ¿Por qué decimos acorralado? Porque efectivamente pasan las horas, es más verosímil el triunfo de la oposición que todo el relato que el gobierno ha armado y los actos de legitimación supuestos, la autoproclamación inmediata, lo que ha planteado el Tribunal Electoral de Venezuela. Hace un ratito Diego Guelar me enviaba una declaración de los funcionarios de Maduro. Están desesperados armando actings, ¿no? De esto ya es cosa juzgada, ya está. Las autoridades electorales de Venezuela han decidido que el presidente reelecto es Maduro y se acabó. Y aquellos que no acaten lo que dicen las instituciones serán perseguidos, serán puestos en una dictadura. Ahora, ¿se puede hacer algo con Maduro? ¿Se puede hacer algo con Venezuela para remediar este problema? Fíjate lo que me enviaba Diego. Hola Diego, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Por favor, Miguel Ángel Toma, bienvenido. Gracias a ustedes. A ver, lo que me enviabas, ¿por qué me enviabas hace un rato esta declaración en particular, Diego? Ponela primero, dale. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tu 1 por 10. Así que mañana todas y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSUV. ¿Qué significa eso, Diego? Esta señora es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia hoy. Perdón. Claro. Esta mujer es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Exacto. Este episodio debe tener 3 años atrás. Sí, claro, porque atrás. Hablaba de las primarias. Las primarias del Partido Socialista sí. De Venezuela. Es la presidenta, está claro, este tribunal no es un tribunal. Estos son los que ya le presentaron los papeles sucios, esto de las supuestas actas reconstruidas, ni siquiera ese papel en blanco, y lo legitimaron. Y ya consiguieron, de los 8 candidatos que habían inventado, teóricamente independientes, fueron 7, 1 no firmó, dijo la verdad, no sabía ni para qué era citado, y no firmó. Los otros 7, sin leer nada, certificaron. Es de Woody Allen, es de Bananas. Sí, claro. sí, es de Woody Allen, claro, exactamente, ¿no? El dictador bananero, por antonomasia, la figura, pero con poder, y con poder de daño, mucho daño, ¿no? Después vamos a hablar del helicoide, este lugar en donde puede estar Freddy Superlano o tantos otros. Pero, Diego Armesto, Diego, a ver, ¿por qué acorralado? ¿Por qué nos preguntamos si está acorralado Maduro?
¿Se puede sentar en el banquillo la dictadura venezolana? Es una de las preguntas que nos vamos a hacer. Bueno, en realidad hay antecedentes en la Corte Penal Internacional. Hay dos casos, Venezuela 1 y Venezuela 2, que están en la Corte Penal, que fue uno disparador de la denuncia del presidente Macri con el Grupo Lima, en el 2018, donde se llevó adelante la investigación y hay 6 pedidos de captura, y uno es para Maduro. Y se ha comprobado, se tomaron testigos, el fiscal llevó adelante la investigación, y se ha comprobado los delitos de lesa humanidad. Es decir, hay un enjuiciamiento que ya está concluido casi en Venezuela 1. Hay un Venezuela 2 donde se llevó adelante la investigación, pero ahí Venezuela estuvo pícaro, porque en la negociación con el fiscal dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a llamar a elecciones. Esta sale esta señora y te dice, vamos a votar. Entonces, la fiscalía de la Corte Penal dijo, bueno, vamos a darte crédito, si ustedes están dentro del marco democrático, a ver cómo puede llegar. Y era lo que hoy hablando con gente de la Corte Penal Internacional, me decía, puede venir el Venezuela 3, que depende de la OEA, claro, depende de la OEA. Sí, bueno, pero... Claro, hoy a las 2 de la tarde, me mandaron un audio, decía, hasta ahora a las 2 de la tarde no entró la denuncia de OEA. ¿Qué es lo que tiene que ver? La delimitación clara de lo que vos estás denunciando. ¿Por qué? Porque la idea que tiene la Corte Penal es entrar por el artículo 7H, que es la persecución. No sé si vieron el video que ayer Diosdado Cabello salió como un bestia a decir vamos a ir casa por casa a buscar uno por uno, lo vamos a reventar y vamos a hacer sanguchitos. Bueno, esa frase que dijo así al argentino Diosdado Cabello te da la pauta que la Corte Penal está esperando la denuncia de OEA y la denuncia de la OEA no aparece. Hoy a las 2 de la tarde no había aparecido la denuncia. Entonces eso te lleva a tratar de reactivar el Venezuela 1, pero Venezuela 1 está casi concluido. Ahora, ¿qué poder real puede tener el Tribunal Penal Internacional? Porque esta es la pregunta, ¿qué se hace con Maduro? La oposición tiene la razón, la oposición tiene los votos, los muestra, hicieron un sistema paralelo. Pero mira, recién lo hablábamos con Miguel Ángel, que nos conocemos hace 40 años, más o menos. Tenemos muchas lides compartidas. Sí. Y una elección que es la legitimación. O sea, el pueblo a través del voto sustituye a lo que era Dios y la bendición al monarca absoluto. Eso se llama legitimación. Ahora, terminado el episodio legitimador, el poder, que es de abajo hacia arriba, en términos democráticos, inclusive en los sistemas democráticos, el poder es de arriba hacia abajo. Entonces cantan los fierros, el dinero, los grandes lobbies. Es decir, hay una cantidad de elementos que ya no se cuentan, donde todos somos iguales, que es el valor del voto, y aparecen los poderes concentrados, fácticos. Los poderes fácticos. Quiero hablar sobre los poderes fácticos. ¿Cuánto está involucrado Irán? ¿Cuánto el cártel Los Soles, que dicen, Diosdado Cabello es líder del cártel Los Soles? El narcotráfico y países que exportan el terrorismo. Estos son los que sostienen a Maduro. Pero fíjense, a mí me impactó mucho una declaración muy sencilla, pero a la vez muy profunda y elocuente de Lacalle Pou, el presidente de Uruguay. Fíjense lo que responde. Es indefendible lo que está pasando. Y lo que es increíble es cómo el poder puede llegar tanto a alguien, ¿no? O sea, ya está. O sea, ¿querés estar en el gobierno aún dañando a tu gente? Porque se supone que quiere ser presidente, tendrá una ideología u otra, pero quiere hacerle bien a su pueblo. Ha empobrecido su país. La gente se ha ido de Venezuela y no la está pasando bien. No puede tener a alguien tan enseguecido por el poder, y por eso me parece que la comunidad internacional tiene que ser firme. Yo creo que la presión internacional es importantísima para que Venezuela recupere la democracia. La única manera de recuperar la democracia es que se cuenten bien los votos, que aparezcan los documentos donde están establecidos los votos, porque la sospecha la teníamos y esto sería la confirmación de que se produjo un fraude. La respuesta debería venir por el lado internacional de alguna manera, pero vos recién preguntabas si Maduro está acorralado. Maduro da evidencias de que está acorralado cuando sale a matar o morir en las calles, cuando se desprende de todo pudor
de toda norma. Pero ese desparpajo lo tuvo Chávez también. No, pero no creo que a tal nivel. Yo hoy hablaba con Víctor Navarro, que es un activista venezolano, y él decía que se pone infinitamente más dura el tipo de represalia que pasa por el helicoide, la tortura y el miedo a partir de la llegada de Maduro. Bueno, buen dato. Los poderes fácticos, decía Aguilar. ¿Cuáles son los poderes fácticos de Venezuela? ¿Es solo Maduro y su pandilla? Diosdado Cabello hizo una declaración muy interesante. Convocó la unidad de la cívica con las Fuerzas Armadas y policiales. Ahí definió el núcleo de poder interno que lo sostiene. Por eso, la presión internacional puede lograr la fractura del ejército. Y esta es una de las claves, porque rompería el elemento sustancial donde sostiene su poder Maduro. Esto en lo interno. Ahora, más allá de la presión internacional de las democracias, Maduro y el régimen actual tiene detrás de sí a Rusia, a China y a Irán. Cuidado. ¿Qué significa detrás de sí? Bueno, detrás de sí, en los hechos. En los hechos significa, entre otras cosas, un flujo por parte de China de negocio con balanza comercial negativa para China sobre Venezuela. Esto me hace acordar un poco a lo que ocurría entre Rusia y Cuba durante la Guerra Fría. Claro. Es decir, hay un sostenimiento... La Unión Soviética y Cuba. Claro, correcto, la entre la Unión Soviética claro. y Cuba. Ahora, ¿por qué Rusia, China e Irán están tan interesados en sostener a esto? Más allá del acuerdo que tienen con los carteles del narcotráfico, donde opera Cuba y donde Diosdado Cabello, que es un hombre del G2 cubano, es el que articula esa relación. ¿Pero por qué? Porque para Rusia, China e Irán, Venezuela tiene un valor estratégico. En la medida, Venezuela es un país caribeño, pero Guyana... Empiecen a escuchar esto, el Esequibo, es atlántico. No hay que extrañar, si es una de las hipótesis que maneja el Pentágono en Estados Unidos, que en orden a legitimarse frente a la derrota brutal en términos electorales, se recurra a lo Galtieri, digamos, ¿no? Es decir, arma un conflicto externo para aglutinar el frente interno, me legitimo, pero además hay un segundo negocio. Guyana tiene salida al Atlántico. Y si tiene salida al Atlántico, termino con esto que es muy importante, el canal de Panamá va a colapsar más temprano que tarde, por la diferencia de altura entre los océanos. El gran flujo del comercio mundial, y esto es lo importante marcar en términos de una visión estratégica, va a pasar por el Atlántico Sur y por Magallanes. Por eso la desesperación que hay por parte de China del puerto en Ushuaia. Entonces, esto es lo que sostiene a Maduro. Exactamente. Lo que quiero mostrarles es, hay algo. Yo veía hoy un meme, lo tengo en mi, perdón, porque no lo habíamos preparado. Yo hice un tuit, porque no es un meme, creo que fue la portada de una revista, que me pareció el método psicopático perfecto que usó el comunismo, primero en Cuba, luego el Foro Sao Paulo, luego Venezuela, Chávez. Puebla. La psicopateada sobre quién es el débil y quién es el fuerte. Esto que está haciendo de manera caricaturesca Maduro. Fíjate, porque de ahí quiero ir a Fidel Castro. Hay un archivo de Fidel Castro, ¿no? Mirá, es esto, ¿no? Esta imagen, ¿no? Acusándola a María Corina Machado de violenta. ¿Quién? Un monstruo con todas las armas, un monstruo violento, bueno, acusándola a la oposición. O sea, es el lobo que acusa de sangrienta a las ovejas. Bueno, pero fíjense este Fidel Castro, cómo empezó la historia. Esto es para, ¿no?, el comunismo. Porque esta psicopatía sirvió para que las izquierdas de América Latina psicopatearan eternamente a las sociedades. Siempre había un monstruo que justificaba sus violencias. Fíjense el Fidel Castro, quizá el huevo de la serpiente, al menos en la región. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy
is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Would you seize lands of absentee owners, or would you expropriate foreign holdings? No, we don't think to seize any land to anybody. We will establish a real representative and democratic government. I don't think in being president. Ustedes dirán, uy, qué archivo viejo, blanco y negro. Muy actual. ¿No se torna ¿Es una... real? ¿No? ¿Es real? Sí, ese era Fidel Castro. Ese era Fidel. No es inteligencia artificial. Claro, por eso, digo, esto lo hizo Pablo con la ley, con la IA lo hizo. Bien, Gelar, bien ahí, Gelar. No es inteligencia artificial. Era, digamos, así se presentaban estos revolucionarios, ¿no? Bajo la fachada democrática, representativa, pero ese era el original, que ya sabemos todo lo que pasó debajo del puente. Maduro, hay una nota del turco Asís, de Jorge Asís muy interesante, ¿no? Ya es el resabio caricaturesco, felinesco de lo que le queda a ese régimen. Ahora, claro, no es la caricatura de Maduro, son los intereses que está planteando Toma, ¿no? Diego, hay intereses en que Maduro se quede. Sin duda, sin duda. Hay intereses y los intereses geopolíticos son fundamentales. Hay una doble, es interesante, hay un overlap y una superposición de intereses entre los estados terroristas y los estados narco. Es decir, una superposición es, no se pueden establecer los límites para diferenciarlos. ¿Dónde está cada uno? Claro, ¿Dónde está cada uno? Operan en simultáneo y se benefician mutuamente. El ejemplo más claro lo tenemos en la Triple Frontera. En la Triple Frontera está operando el primer comando capital, el comando Vermelho, Hezbollah. Hezbollah tiene en la Triple Frontera, en Ciudad del Este particularmente, el segundo ámbito de financiamiento de su propia estructura. Fíjate vos, Irán hace un pacto militar con Bolivia, un pacto militar. Sí. Es decir, en un estado terrorista, Irán, con un estado narco, hacen un acuerdo. A ver, a mí que me expliquen qué es lo que hay de común en eso. La necesidad de alimentarse mutuamente y de un mecanismo novedoso de penetración sobre América Latina. Una de las causas que motiva el asesinato de Alberto Nisman es un informe muy interesante que es la penetración de Irán en América Latina. Y ya está anticipando esto que yo estoy diciendo en ese informe. Bueno, leía leí una nota de Pilar Raola, el otro día charlábamos con ella, donde plantean que las fuerzas duras, Al-Quds están en Venezuela, o sea, llegaron a Venezuela, les abrieron las puertas. Llegaron a la Argentina. El avión venezolano-iraní que aterrizó en Ezeiza y que estaba interdicto por el Departamento de Estado americano, venía piloteado por un miembro de la Fuerza Al-Quds. La Fuerza Al-Quds fue... Lo que para Agustín Rossi era un entrenamiento. Era un entrenamiento. Claro. Y venía de Ciudad del Este, cosa que anuncia al gobierno argentino, primero el jefe de la inteligencia paraguaya y después el presidente de Paraguay. Esto es público, no hay una información reservada. Sí, en función de los posicionamientos que ha tenido nuestro gobierno y de todas estas idas y venidas en el ámbito de las relaciones exteriores, nos encontramos más expuestos, más en riesgo que unos meses atrás, por decir algo. Toda esta situación nos pone en un lugar más difícil, sí. Y en tal caso tenemos defensas, estamos preparados. Ahora se han anunciado la reconformación de los organismos de inteligencia. ¿Nos podemos sentir en ese sentido? Sí, estamos en una situación mucho más compleja porque la herencia que nos dejó el kirchnerismo es espantosa, especialmente en el área de inteligencia. Como en casi todo. Ha deteriorado absolutamente todo. Yo no creo que vaya a haber riesgo de un atentado al estilo del de la embajada o de la AMIA. ¿Por qué razón? Porque implica una logística muy grande. Ya conocemos la matriz, ya el informe AMIA está en la calle, ya la justicia lo ratificó.
Con lo cual los pondría en superficie y están haciendo muchos negocios, no les conviene. El riesgo que yo veo es que se produzca algún tipo de atentado al estilo del ISIS, es decir, del lobo solitario. Claro, esos microatentados que... Lo cual hace mucho más complicado la prevención y la prevención. Ahora me impactó esto, que no se pueden diferenciar los estados narcos de los estados... ¿Hasta dónde el terrorismo es más negocio que el narco y el narco más negocio que el terrorismo? En los dos casos, horrible. El helicoide, estamos obsesionados con el helicoide. Yo estuve en Venezuela en 2008, este proyecto que iba a ser un shopping de una Venezuela pujante, de una Venezuela... ¿no? El mercado. No, Diego, el mercado, esa Venezuela previa a la patria bolivariana, mirá vos, que paradójicamente se transformó en un centro de tortura. ¿Qué hay detrás de ese shopping del horror, Tomás? ¿Qué ha hecho la dictadura de Maduro? Más grave que lo de Chávez todavía. En la medida en que se va deteriorando la situación económica, se va generando mayor dureza en los mecanismos de represión. Esta es una ley permanente de cualquier evolución de las dictaduras. El comunismo, Stalin fue la expresión más clara de eso. Iba apretando cada vez más las marcas, por decirlo en lenguaje futbolístico. Hitler es lo mismo. En la medida en que va perdiendo poder, va generando mayores niveles de represión. Es la dominación por el miedo. Hablando de esto, tengo un informecito de menos de un minuto de las víctimas que se animaron a hablar. Ponelo. Era el número por el que me llamaban en la celda. Me trataban como un número, como una cosa. Pero no somos números, somos historias. Recuerdo que recibí tantos golpes que ya habían golpes que no los sentía en lugares. Cuando sentía que tenía la bolsa aquí en la garganta, destapaban y volvían y bajaban la bolsa. Una de las cosas que recuerdo estando en la celda es escuchar en el piso de arriba cómo torturaban a otras personas. Yo no entendía por qué ellos me llamaban terrorista cuando tenían 16 años. Ahí pensaba que me iban a matar. Me dicen, matamos a este maldito. Cuando vemos esto... Es ESMA. Sí, claro. Cuando vemos cuando veo esto no puedo entender a Kicillof, no puedo entender el caradurismo que tienen los kirchneristas, la vacilación, el doble estándar. Bueno. Me fueron como 30 observadores kirchneristas, ninguno dijo nada. ¿Vos sabés pero un dato, Pablo. La semana que viene hay una sesión en la Cámara de Diputados donde el kirchnerismo está preocupado por debatir que hay 5 diputados que fueron a ver a unos militares. Ahora, hasta ahora no lo escuché decir nada con el tema de los derechos humanos en Venezuela. Este es un problema, es decir, es la hipocresía que existe. De un lado y del otro. Claro. Se hizo un escándalo, independientemente de la opinión que podamos tener, por eso. sobre la visita a los ex represores, entre ellos Astiz, y de esto... Me ha callado la boca. Ahora, el formato es muy parecido, como decía recién Diego, a la ESMA, en el sentido de que desaparece gente de las calles, se la chupan, se la llevan, como pasó el otro día con el líder opositor, desaparecen, nadie sabe dónde está. Claro. Mira, este Víctor Navarro, del que te hablaba recién, ha elaborado con un grupo de 30 personas que pasaron con el helicoide una experiencia de realidad virtual, de esas donde te permiten recrear las sensaciones profundas que tienen ahí. Este Víctor relata una historia que te da cuenta de cómo posicionan al miedo en el centro de la escena. Dice que su torturador le decía, tenés miedo, decime que tenés miedo. Mónica, hay películas, ya hay un filme, no sé si es experimental, es un filme, pero ya está terminado, se llama Simón. Ya está, la tortura venezolana está en el cine. Claro. A ver, ¿qué otro elemento necesitan para darse cuenta que hay una dictadura que tortura y viola los derechos humanos? Miren un párrafo. ¿No lo tenés? ¿Me lo buscás? Buscame la parte, esa partecita chiquita, que es exactamente lo que está relatando Mónica.
pero de gente que es como los documentales que se hicieron sobre la ESMA. Como él se negaba a decir que tenía miedo, porque tenía 22 años, Sí. Le cargaron la pistola con 3 balas, lista como para gatillar, y se la metieron en la boca. ¿Tenés o no tenés miedo? Tuvo que decir que tenía miedo. ¿Entendés? Es una manera de... Yo te puedo incorporar un elemento, porque obviamente en términos de seguridad, estando Miguel Ángel, no me atrevo a hacer ningún comentario. Sí. Pero acá hay un dato que ya plantea además la rivalidad Estados Unidos-China. Claro. Sabés que yo fui 4 años embajador en China. Claro. China tiene... Y fuiste en Estados Unidos también. También, pero en China era un dato que lo hablaba con el gobierno chino, la preocupación porque clavaron como mínimo unos 75 mil millones de dólares, que los enganchó Chávez, ya no Maduro, que vienen de Chávez más intereses, ya se suma una pelota enorme. La garantía que tienen son prendas e hipotecas sobre petróleo y gas. Los chinos. Claro, esos papeles, obviamente, después de este gobierno, ¿cuánto van a valer? Nada, claro. Especialmente cuando Estados Unidos está fresca, no tiene carga, no hay deuda externa, no tiene nada, tiene toda la potencia de poder dar los créditos que sean necesarios y que además Venezuela va a necesitar para reconstruirse, pero va a sustituir, esas garantías van a caer. Esto que está planteando, ¿es verosímil, es posible negociar con el dictador y su pandilla, no sé, nuevas elecciones y el retiro de Venezuela? Digamos, el exilio de la dictadura. Pero a través de estos interlocutores. Digo, supongamos, Irán no, Rusia tampoco, pero Mira, ¿es posible incorporar a China en eso? También recién hablaba con Miguel Ángel, fuera de cámara, mientras esperábamos para entrar, que mi gran expectativa personal era Celso Amorín, número 2 del gobierno de Lula, ex canciller, y controla la Cancillería, pero tiene un despacho que como embajador en Brasil, que también fui, conocí al lado del despacho del presidente Lula. Él fue el viernes, estuvo viernes, sábado, domingo, lunes en Caracas. No es un vedor, estamos hablando de un hombre central. Es un negociador. Está claro que no fue a convalidar como un vedor una tropelía de este tipo, porque no hay duda que podemos decir cualquier cosa, lo que se ocurra de Brasil, pero Brasil es una democracia muy importante. Lo dijo el presidente Macri. En el mundo. Entonces, esa situación tendría que haber tenido ahí algún resultado. Yo no veo que haya tenido ningún resultado. Podríamos seguir toda la noche. Apasionante cómo se puso la mesa. Sofi tiene todo en rojo, que no tiene